Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia. De 5 días arrancamos un nuevo programa de Zona Agro ya en esta tarde de viernes 15 de octubre. Llegamos a mitad de este 10.º mes del 2021. ¿Quién diría? Casi en el tramo final ya de este año tan atípico una vez más, pero ya con una coyuntura sanitaria un poco más contenida, controlada, con proyecciones un poco más trazables de la economía. Y esto es positivo, tenemos que destacarlo. Como siempre aquí desde Zona Agro, compartiendo los principales temas, las principales informaciones en torno al campo, al sector productivo, a lo que hace a la alimentación en general, por supuesto, a las familias rurales y destacar hoy por sobre todas las cosas el rol de la mujer rural y por supuesto todo este eslabón de valores que se va sumando día tras día para que, bueno, tanto la economía como la sociedad pueda salir adelante. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque precisamente hoy es el Día Internacional de las Mujeres Rurales y mañana el Día Mundial de la Alimentación. Y para todo esto, la FAO a nivel Paraguay y a nivel regional inclusive tiene una agenda cargadísima que, si mal no recuerdo, ya arrancó inclusive el 8 de octubre con una serie de actividades, reuniones, webinars, todo tipo de charlas y en este caso herramientas también para la ciudadanía, para que puedan ser parte de toda esta movida de concienciación en torno a la alimentación, que es fundamental, y por otro lado a resaltar y visibilizar el rol de la mujer rural. Para más detalles de lo que se está desarrollando aquí en el país en torno a esto que acabo de mencionar, nos acompaña en esta tarde Fabiola Alcorta, representante asistente de programas de FAO en Paraguay, para hablar de esto, Día Mundial de la Alimentación y Día de la Mujer Rural. Fabiola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, David. Gracias. Un placer nuevamente compartir este espacio contigo y con toda la teleaudiencia de Canal 5. Fabiola, comentanos un poco, agenda cargadísima de la FAO a nivel país para mover un poco la estantería en torno al Día Mundial de la Alimentación. Hablamos de un tópico sumamente fundamental para nuestro país. Así mismo, David. Es interesante y me gustaría hablar de los dos temas, ¿verdad? Empezar un poco que por qué recordamos justamente hoy, 15 de octubre, el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Y ahí hay un dato muy importante, David, que imagínate, casi el 43% de la población, la mano de obra agrícola, ¿verdad? El trabajo que es de labrar la tierra, de plantar la semilla, de cosechar, se lo hace a través de las mujeres. Casi el 43% de la mano de obra es de mujeres. Eso quiere decir que lo que consumimos y nos alimenta proviene de la labor diaria de estas mujeres. Entonces, hoy conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres Rurales y recordar, David, que en Paraguay tenemos la ley que está dirigida a garantizar la mejor inclusión económica y productiva y también de otros servicios de la mujer rural, ¿verdad? Ese es un instrumento de política pública muy importante que tiene Paraguay y el Ministerio de la Mujer está haciendo un esfuerzo con más de 8 instituciones que forman el comité de seguimiento de aplicación de esta ley. Hoy tenía una actividad en Misiones, ¿verdad? Relacionado justamente a reforzar la actividad de las mujeres productoras en Misiones. También el Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre estuvo otorgando un reconocimiento a mujeres rurales de distintos sectores del país, ¿verdad? Entonces, es muy importante poder reconocer esta labor de las mujeres en el sector rural y no pensar que el mundo rural es solamente masculino, ¿verdad? Y por otra parte, mencionabas el Día Mundial de la Alimentación, ¿verdad? Que atañe fuertemente al mandato de FAO, que nuestro mandato no es ni siquiera disminuir el hambre, sino erradicar el hambre en el mundo. O sea, imagínate, es algo bastante complejo. Y este año internacional, este Día Mundial de la Alimentación para el 2021, tiene una característica que nos habla de los sistemas alimentarios, ¿verdad? De entender el sistema alimentario. Y aparte de entender el sistema alimentario, tener conciencia de que nuestras acciones son realmente nuestro futuro, vinculado a la alimentación, ¿verdad? Nosotros, si tenemos este análisis de que nuestras acciones son nuestro futuro, pensando en una mejor producción de alimentos, pensando en una mejor nutrición, en un mejor medio ambiente y una vida mejor, podemos pensar en un sistema alimentario sostenible, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante lo que busca el Día Mundial de la Alimentación, que se celebra a nivel mundial cada 16 de octubre. FAO, como agencia líder de su mandato de trabajar en esta lucha para erradicar el hambre, justamente encuentra que tanto nuestra forma de producir, nuestra forma de consumir alimentos y lastimosamente nuestra forma de desperdiciar alimentos
cobra un alto precio a todo lo que es nuestro planeta. Y eso lo vemos con los problemas en el medio ambiente, con el cambio climático, con el índice elevado luego de la pandemia, que si bien antes de la misma pandemia ya se identificaban elementos de vulnerabilidad en el sistema alimentario, ¿verdad? Y de repente estoy hablando mucho de un sistema alimentario, pero ¿qué entendemos por un sistema alimentario? ¿Verdad? A veces utilizamos palabras un poco complejas, pero es la palabra, es el conjunto, ¿verdad?, que se identificó para poder hablar de nuestra realidad. Cuando nosotros empezamos a comer, nosotros como consumidores estamos participando de un sistema para que podamos consumir ese alimento. Los alimentos que elegimos, el alimento, cómo se produce, cómo se prepara, cómo se cocina, cómo se almacena, todo eso hace parte de un sistema agroalimentario. Entonces, por eso, desde el Día Mundial de la Alimentación se refuerza este mensaje que te mencioné de nuestras acciones son realmente nuestro futuro en estos cuatro ejes, de la producción, de la nutrición, del ambiente, de la vida mejor, atendiendo que eso es lo que engloba, digamos, todo un sistema, todas las personas que formamos el planeta, todas las actividades que hacemos nosotros en torno a la producción de alimentos y al consumo de alimentos, las inversiones, porque uno sabe que la producción de alimentos implica inversiones económicas y las decisiones políticas que se toman también para poder potenciar el sistema agroalimentario que tenemos, ¿verdad? Imagínate, un dato de FAO dice que más de 1.000 millones de personas en todo el mundo se sostienen sus empleos a través del sistema agroalimentario. O sea, y finalmente, ¿cómo podemos concebir un mundo sin nuestra alimentación? ¿Verdad? Es básicamente un poco lo que alerta el Día Mundial de la Alimentación. Es así, Fabiola, y además es demasiado importante arrancar esto desde chiquitos, es decir, con los niños, el entendimiento de la importancia de la nutrición, de conocer los sistemas alimentarios, porque al fin y al cabo van a la escuela, aprenden una cosa, pero llegan a casa y tienen que encontrarse con otro panorama. Es ahí donde se necesita una sincronía también por parte de los padres, porque más allá de que también tenemos que erradicar ese concepto de que comer sano es más caro o de que comer, digamos, dejar de comer ciertas cuestiones puede implicar un impacto al bolsillo y estos son también factores que tenemos que ir desterrando de nuestra mentalidad, ¿no? Así mismo, David, imagínate, antes de la pandemia COVID-19, nosotros teníamos un porcentaje de una población en el mundo que estaba padeciendo hambre, ¿verdad? Hasta el último año se ha identificado un aumento de personas que padecen hambre que llega a más de 800 millones de personas en el mundo, ¿verdad? Eso, inclusive siendo que el mundo produce más alimentos que en otros tiempos de la historia, ¿verdad? Entonces, eso es como ¿qué pasa? Algo está pasando. Como mundo estamos produciendo tantos alimentos, pero hay tanta cantidad de personas que está en situación de hambre. Y para FAO también la situación de hambre, David, no solamente implica la ausencia de alimento en el plato, ¿verdad? Sino lo que vos mencionabas. El hambre se considera también el consumo de alimentos que no te dan los nutrientes necesarios para el ciclo de vida en el cual estás. Porque una persona de 60 años y un niño de 2 años o un bebé no necesitan la misma ni requieren los mismos nutrientes. Entonces también tiene que ver la alimentación con el ciclo de vida de las personas. Y nosotros cuando decimos hambre estamos hablando de esta situación, ¿verdad? Necesariamente no tener, solamente tener comida, supongamos un pan o una mandioca, no quiere decir que no estás padeciendo hambre. Al contrario, no estás adquiriendo todas los nutrientes y las calorías que requerís para poder desarrollarte física y intelectualmente. Porque como sabes, la alimentación influye mucho en nuestro crecimiento neurológico y también en nuestro crecimiento físico, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente determinante en una alimentación saludable. Y como decís, la cultura y la educación son de hábitos saludables. Por eso retorno al principio de lo que te hablaba del sistema agroalimentario. Dentro de este sistema también se incluye la educación alimentaria. Pero entonces es sumamente relevante poder entender que cuando hablamos del sistema alimentario no estamos hablando de un sector, estamos hablando de todos nosotros, ¿verdad? Todos hacemos esto. Y aparte de todo este sistema que también se ve afectado, está el medio ambiente, ¿verdad? No podemos aislar de nuestro sistema alimentario al ambiente, ¿verdad? Cuanto más dañamos el ambiente, más difícil va a ser poder conseguir alimentos también, ¿verdad? Entonces hay un equilibrio que tendríamos que ir buscando y ver, y esos son los desafíos que se tienen desde las acciones que implementa FAO y que también el Estado paraguayo implementa a través de los programas y proyectos en los cuales nosotros estamos prestando asistencia técnica.
Es así, Fabiola, y tenemos que mencionar también de que esto no solamente atañe a sectores vulnerables, a familias de escasos recursos o rurales, esto pasa mucho con la clase media o clase media alta en general, cuando le mandan al chico, vuelvo al ejemplo de los chicos a la escuela, con una empanada, una gaseosa, papa frita, estamos hablando también de mala alimentación en vez de frutas, verduras y jugos. Esto forma parte cultural del paraguayo, ya que nuestra gastronomía, nuestra historia gastronómica es demasiado rica en frituras, todo tipo de masas, todo lo que tenga que ver con mucho aceite, y es un poco de ese impacto y de ese encuentro también que se da con dos rostros de lo que sería una moneda, ¿no? Así mismo, imagínate, estamos hablando de una cultura de buena nutrición, ¿verdad? Y uno de los ejes que plantea el Día Mundial de la Alimentación es una mejor nutrición. ¿Por qué hacer énfasis no solo en una mejor producción o en un mejor medio ambiente o en una mejor vida? ¿Por qué dar énfasis a una mejor nutrición? Porque en realidad la nutrición no es solamente el consumo del alimento, ¿verdad? Sino que tiene que ver esta arista que mencionas de la educación, ¿verdad? Es la base para que nosotros podamos tener un adecuado desarrollo como sociedad. Paraguay, por ejemplo, exporta mucho alimento al mundo. Entonces, ¿cómo hacer que esa capacidad de exportar alimentos en esa dimensión para el mundo también sea consistente con que no falta alimentos saludables para todos los ciudadanos en Paraguay, ¿verdad? Y también hay darte un dato. Las personas en situación de pobreza sí o sí están en un estado de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria, ¿verdad? O sea, no tienen, una persona que vive en situación de pobreza no tiene capacidad de garantizarse una alimentación saludable, ¿verdad? Entonces, ahí hay políticas como, por ejemplo, el programa de alimentación escolar que tiene Paraguay a través de una ley de alimentación escolar y control sanitario, que no es solamente una ley de llevar el plato de comida a la escuela, sino que incluye toda una estructura de cómo la educación ir orientando a ese elemento de la educación alimentaria que es sumamente clave y sumamente relevante para todo lo que hablamos cuando hablamos del derecho humano a la alimentación también, David, ¿verdad? Entonces, reforzando al inicio, ¿verdad? Tenemos el Día Internacional de las Mujeres Rurales que se celebra hoy, el Día Mundial de la Alimentación que se celebra cada 16 de octubre. Ambos días buscan poner sobre la mesa la reflexión, ¿verdad? La reflexión de todos nosotros, desde nosotros como individuos y nuestra responsabilidad en todo este sistema agroalimentario del sector privado, de la academia, de los gobiernos, de las organizaciones de la sociedad civil. Todos somos actores que formamos parte de este sistema y tenemos una cuota de responsabilidad, obligaciones y derechos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace un poco el Día Mundial de la Alimentación en Paraguay, una serie de actividades que duran todo el mes de octubre, desde seminarios, ferias, charlas, encuentros, intercambios entre productores. Así que eso se replica a nivel de América Latina y el Caribe y también a nivel mundial. Es así, demasiado importante darlo a conocer, de destacar esto y por supuesto que la teleaudiencia se haga eco y partícipe también de este mes tan pero tan importante. Fabiola, mencionabas hace un momento algunas iniciativas que se llevan adelante con el gobierno justamente en torno a proyectos hacia la alimentación sustentable. ¿Podemos ahondar un poquito más en esto? Sí, mira, hay distintos y diversos tipos de proyectos, pero lo que me parece importante poder resaltar y que es algo interesante para el Paraguay, nosotros estamos trabajando con el Instituto Nacional Estadístico, por ejemplo, el INE, en que Paraguay pueda incorporar dentro de su encuesta permanente de hogares líneas para recabar información de cómo está la situación de seguridad alimentaria de la población paraguaya. Hace casi, si no estoy equivocada, casi 70 años que ese dato no se tiene de un instrumento a nivel nacional. Sí, el Instituto Nacional de Alimentación lo tiene, pero por sectores, ¿verdad? Primera infancia, niños en edad escolar de ciertos territorios, pero esta encuesta nos ayudaría a poder tener una visión y una fotografía más global a nivel país. Y eso contribuiría a la toma de decisiones de mejora de políticas públicas como la que te mencioné del programa de alimentación escolar. Con el Ministerio de Agricultura venimos trabajando todo lo que está relacionado a la agricultura familiar campesina, ¿verdad? A la gestión de riesgos agroclimáticos con el sector de la agricultura. Y decirte, hay un trabajo que se tiene en Ñembucú, Cazapá, con productores para poder ir determinando y usando innovación y tecnología que pueda ayudar a los pequeños productores a poder evitar una mayor pérdida, un mayor daño a los alimentos que producen, que finalmente a nosotros nos llegan y a veces nos asombramos por qué está tan caro el tomate, por qué está tan caro tal hortaliza y eso muchas veces tiene que ver
que después de una granizada, después de un montón de eventos naturales que se hayan dado, se perdieron muchas cosechas y queda muy poco para distribuir en el mercado. Entonces son tipo de acciones que venimos haciendo con los diferentes ministerios, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Desarrollo Social, con la Unidad Técnica del Gabinete Social, la Secretaría Técnica, que están orientadas a la agricultura familiar campesina, a potenciar el rol de las mujeres rurales y facilitando un poco su inclusión económica, ¿verdad? Y productiva, desarrollando capacidades y capacitando también. Esas son las líneas de acción que brevemente podría describirte para no ahondar en cada uno de los temas que tenemos trabajando desde FAO, pero que sí siempre están orientadas a la alimentación y la agricultura, que es nuestro mandato. Categóricamente, y hablando de las mujeres rurales, también se da esta gran brecha, no solamente de género, sino también brecha salarial, brecha en ingresos, derechos y obligaciones en el campo. Son realidades que también muchas veces escapan al ojo común y es demasiado importante visibilizar no solamente las necesidades, sino también esas estructuras o estereotipos que se han formado en el campo, porque hablar de un 43% de protagonismo es un porcentaje no menor y necesitamos destacar definitivamente ese rol de la mujer en el campo, ¿no? Asimismo, David, es un dato a nivel mundial, o sea, imagínate si eso luego lo escalas a nivel por país, no creo que sea tan diferente, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante y ahí también destacar un poco todo el esfuerzo que Paraguay está haciendo con esta ley de mujeres rurales que te mencioné, que es una ley bastante amplia, y el crédito agrícola de habilitación que también está teniendo un alto esfuerzo en poder definir servicios financieros rurales para las mujeres emprendedoras que tienen sus proyectos de producción o sus emprendimientos productivos en sus fincas, ¿verdad? Que justamente es poder valorizar y dar visibilidad y oportunidad a estas mujeres emprendedoras que están trabajando, ¿verdad? Y lo que sí también me gustaría retomar a lo que vos hablabas, que justamente hablar de dietas saludables, hablar de poder mejorar una nutrición, no tiene escala social, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de que uno por ser pobre, por ser rico, en realidad la alimentación saludable parte desde una educación, pero también de una facilidad de disposición de los alimentos, ¿verdad? Entonces muchas veces no disponemos de alimentos saludables y el Estado paraguayo, en un ejemplo que puedo darte en el caso de la alimentación escolar, no es lo mismo alimentar a niños en Concepción que alimentar acá en del departamento central. Uno sabe que el pescado es un alimento sumamente importante en la dieta de cualquier niño, pero el pescado no se dispone de la misma forma que en Concepción que en Central. Y el hábito alimentario del niño en el consumo del pescado tampoco es el mismo. Entonces, estas políticas públicas como la de alimentación escolar buscan encontrar ese consenso entre lo nutricional que es pertinente, pero lo cultural que también es pertinente y respetando eso, ¿verdad? Y ahí hablarte que hay una doble cara de la malnutrición. Estamos hablando del hambre, pero también está la obesidad. Entonces en Paraguay existen las dos caras, la malnutrición vista desde el hambre y de la obesidad, ¿verdad? Que también amerita y tiene una consonancia muy negativa en lo que son el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Es así, realmente, dos líneas demasiado importantes desde donde tenemos que luchar y ahondar día tras día esfuerzos para salir adelante y mejorar nuestra situación. Fabiola, un poco para ir redondeando, ¿cuál es el mensaje, cuál es el objetivo final este año para la FAO en torno al Día Mundial de la Alimentación? El dejar, ¿verdad?, en discusión, y creo que eso se está dando y en la reflexión de que no podemos hablar solamente de alimentación y pensar en producción, sino que tenemos que hablar en un ideal y en una imagen de sistema, ¿verdad? De un sistema agroalimentario y que todos somos parte de este sistema. Como te había mencionado, las personas, nuestras actividades, nuestra inversión, cómo nosotros almacenamos nuestro alimento y que todo esto está en conjunción y interrelacionado. Cuando hablamos de que queremos una mejor producción, queremos una mejor nutrición, queremos un mejor medio ambiente y una mejor vida, estamos hablando de que estamos potenciando un sistema agroalimentario sostenible y adecuado para poder garantizar el derecho humano a la alimentación saludable, ¿verdad? Como sabes, la alimentación no solamente es el consumo, sino tener la disponibilidad en tiempo constante, tener la accesibilidad de poder acceder a ciertos alimentos, tener los alimentos inocuos, ¿verdad? Con todas las cantidades de proteínas, calorías, todos los nutrientes que uno requiere y tener la capacidad económica de poder adquirirlos también, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del Día Mundial de la Alimentación, es elevar esto a la reflexión. Si bien FAO es como una voz ante el Día Mundial de la Alimentación, en realidad es el mundo
el que celebra, más que celebrar, conmemora el Día Mundial de la Alimentación en el marco de esta reflexión, porque como personas que habitamos este planeta consumimos alimentos, ¿verdad? Entonces es algo inherente a nuestra vida y sumamente relevante en poner a la reflexión de que debemos cuidar nuestro planeta, como así proyectar una mejor nutrición para poder tener una alimentación saludable. Es así, demasiado fundamental lo que mencionas, Fabiola, y es un tema del cual no podemos escapar. Obviamente, tenemos que comer para vivir y es un tema transversal a todos los otros temas. Fabiola, resumiendo, y en este caso para las personas interesadas, porque tengo entendido ahí actividades hasta noviembre, inclusive hasta los primeros días de noviembre. ¿Cómo uno puede hacer para ser partícipe de todo esto? Sí, puede entrar al sitio web de FAO, ¿verdad? Coloca en algún buscador FAO Paraguay y le va a llevar al sitio web. Ahí tiene el cronograma, la agenda global que puede acceder. Hay webinars virtuales que la gente puede empezar a acceder con distintos temas de lo que hablamos, ¿verdad? De lo que hace a todo este mundo del sistema agroalimentario y que pueden participar inscribiéndose y consultando en esa página web. También van a acceder a los números de teléfono, colocando FAO Paraguay Día Mundial de la Alimentación, ya estarían accediendo al sitio web. Excelente, realmente. Fabiola, más que nada agradecerte por tu tiempo en esta tarde, como siempre, amena charla, conociendo estas iniciativas demasiado importantes que tenemos que destacar cada vez más, que se vuelva común y cotidiano apuntar hacia una alimentación saludable, hacia un sistema alimentario sostenible por sobre todas las cosas, destacar el rol de la mujer en este mes tan importante y bueno, llevar adelante esta y muchas otras iniciativas que como país convergen en un desafío demasiado importante. Agradecerte por este espacio, realmente, Fabiola, y como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Así mismo, David, muchísimas gracias por el espacio. Invitados a todas las personas a que quieran conocer más, puedan acceder a la información que está disponible en nuestro sitio. Excelente, gracias, Fabiola, un gran saludo. Gracias, hasta luego. Bien, de esta manera, señora, señor, vamos llegando al final de un capítulo más de Zona Agro. Estamos compartiendo en vivo, en directo, con Fabiola Alcorta, representante asistente de programas de la FAO en Paraguay. Hablando de esto, de lo que hoy se conmemora del Día de la Mujer Rural y mañana Día Mundial de la Alimentación y una serie de actividades que ya se vienen desarrollando a nivel país por parte de la FAO, por parte de organismos públicos, instituciones, algunas organizaciones también, y esto se extiende inclusive hasta los primeros días de noviembre. Si usted quiere ser parte de todo esto, por supuesto, ingresar a las redes sociales, buscar un poquito en internet que rápidamente ya va a dar con todos los datos y la agenda que se tiene prevista que ya se está desarrollando actualmente. Con esto llegamos al final. Lastimosamente tenemos que despedirnos, pero será hasta la próxima semana con más noticias y más información aquí por las pantallas de 5 Días TV. Chao, chao.